Bueno, ¿ese es el mes de qué? Ya lo dije, ¿cierto? Restauración y unidad familiar. Pero ¿cuál era el tema del mes pasado? No. Nuevos proyectos y ascenso. ¿Sabe? Yo vi muchos testimonios de ascenso, de nuevos proyectos. Cómo Dios respondió, ¿cierto? Y cómo Dios sigue respondiendo. Especialmente dos personas que son de aquí. Está Luisa y también la otra Luisa. que ella dijo: Samuel, ya conseguí trabajo. Y también una especialización. Se mira cómo Dios está cumpliendo promesas. También Isabela también. Pero sabes, me gustan estos meses, pero el mes que viene, el mes que estamos, es uno de los que más me gusta. Porque yo sé qué significa esto. Y es la restauración y la unidad familiar. Yo sé qué significa. Y no les vengo a hablar hoy de mí, porque ya, digamos, hay muchas historias que conocen de mí. Hoy voy a hablar de otra persona. Pero cómo esa persona influyó en mí para sanar una parte. ¿Sabes por qué? Porque las heridas del pasado, especialmente en familiares, pueden afectar mucho. Y a veces no dejan que uno avance. A veces uno cree que ya está restaurado, ¿cierto? Que ya perdonó a la persona, hasta que la ve otra vez y dice: Señor, mete tu mano, Padre. Mete tu mano, si no la meto, no, mentira. O si no me meto la mía. Pero hasta que no haya una restauración genuina en el corazón, uno no avanza. Uno no avanza y dice: Señor, ¿por qué sigo sintiendo esto? Amén. En ocasiones uno cree que uno dice: te perdono, pero no olvido. A veces uno dice así: perdono a un familiar, pero no olvido. Pero déjame decirte algo, así no funcionan las cosas. Eso te va calcomiendo y calcomiendo por dentro. A veces, listo, amigos que nos traicionan y duele, pero familiares a veces duele más. Y no necesariamente contra uno, sino contra el hermano, la hermana, contra la mamá, contra el papá. Pero es como si lo hubiesen hecho a uno. Y uno toma resentimiento contra esa persona. Y la historia que te voy a contar es parecida. Y bueno, y aquí está un familiar mío. Y la historia es sobre mi abuela. ¿Cómo así? Cuando yo era pequeño, yo tenía 12, 13 años, yo le empiezo a preguntar. Es cuando uno empieza a preguntarse, ¿cierto? El pasado de su familia. Pero a veces no es bueno saberlo a muy temprana edad. Y más en esa edad rebelde. Porque lo cargan a uno. Y empiezo a preguntar: mami, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue? Yo tenía 12, 13 años. Y mamá empezó a contarme. Ella no se crió con la abuela, no sé si sepas. Ella no se crió con mi abuela. Empieza a contarme. Y obviamente hay dos partes de la historia: la parte buena y la parte mala. Pues mi mamá no va a contar la parte buena, va a contar la parte mala. Yo tenía 12 años, yo no sabía. Pero sí, se generó algo en mi corazón que fue como un resentimiento contra mi abuela. Y pasaron los años, muchos años pasaron, al punto de que, y espero no llorar en la historia, al punto de que yo iba a Santa Marta y venía, y a veces duraba un mes y medio en Sagún, y a veces no la visitaba, y vivía a una cuadra mía. Claro, 12, 13 años pasaron, creo como 7 años después, todavía seguía eso en mi corazón. Pero era un niño. No me lo hicieron a mí,
se hicieron a mi mamá, pero me afectó tanto. Bueno, pasó el tiempo, pasaron las circunstancias y con el tiempo mi mamá supo soltar, tanto así que bueno, se fue, mi abuela se fue, aquí Michelle sabe, soltó mi mamá eso, soltó antes de irse, mi abuela. Pero cuando me di cuenta que mi mamá sí perdonó, en diciembre fuimos a celebrar el cumpleaños de mi madre. Y en ese momento estábamos hablando, mi mamá, mi papá y yo. En ese momento mi mamá empieza a llorar. ¿Qué le hice? ¿Qué le hizo mi papá? ¿La ofendimos? ¿Qué hicimos? Y dijo, extraño a mi mamá. Era la primera que me saludaba en mi cumpleaños. Claro, todo el mundo llorando ahí en ese momento. Yo dije, ya mami perdonó a su madre, restauró. Y yo me hice la pregunta hoy, ayer, ¿será que en qué momento perdoné yo? ¿Cierto? Porque yo tuve la oportunidad de cuidar a mi abuela en pandemia. Y Dios me trató mi carácter en ese momento, que todavía tengo, pero en ese momento trató algo específico. Trató algo específico, que fue la paciencia. Que yo tenía que cargar a mi abuela. Tenía que, llevarla al baño, tomarla. Imagínate una persona donde tengas tú un resentimiento y tener que todo el día atenderla. Ahí empecé a sanar. ¿Sabes? De pronto mi mamá no me contó las historias por resentimiento, o sí, pero yo tomé un resentimiento. Dios se había hecho una restauración familiar un año atrás, pero mi núcleo familiar. Pero después Dios empezó a expandirme. Ya perdonaste a tu núcleo, bueno, ahora vas a tu abuela, empieza a perdonar a todos. Y en ese momento aprendí que uno como humano se equivoca y tiene resentimientos. Pero para avanzar en Dios, lo que te decía ahorita, hay que soltar. Hay que aprender a perdonar. Hay que aprender a decir, agachar la cabeza, decir, Padre, yo sé que esto me perjudica. Y quiero leer la palabra, una historia donde una familia le hizo daño a una persona. Y esta persona fue tan inteligente que perdonó. Porque si no lo hubiese hecho, la historia no hubiese sido como es hoy. Y es la historia de José. Antes de leerte la palabra, antes de ir, quiero que pienses qué hubiese pasado si José no hubiese perdonado. De pronto te sabes la historia, de pronto no. Pero si te la sabes, piensa, ¿qué hubiese pasado? Quiero ir a Génesis 42:6. Te resumo la historia y es que José fue vendido por sus hermanos a Egipto, ¿cierto? Ahí fue esclavo, fue metido a la cárcel, pero después se convirtió en gobernador. Y José tuvo un sueño donde habían 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, 7 años de abundancia y 7 años de sequía. Dice la palabra que ya habían pasado 2 años, ahí lo dice. Y en la tierra de Canaán, donde estaba Jacob y sus hijos, sus hermanos, los hermanos de José, fueron a Egipto a comprar grano. Génesis 42:6 dice: como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. Esos que los vendieron ya estaban ahí. Él los reconoció, pero les habló con dureza. Dijo: ¿ustedes de dónde vienen?, les preguntó. De la tierra de Canaán, contestaron. Venimos a comprar alimento. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Reitera la palabra. Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hacía muchos años atrás.
y les dijo: ustedes son espías, han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho en nuestra tierra. No, mis señores, clamaron, sus siervos han venido simplemente a comprar alimento. Todos nosotros somos hermanos, miembros de la misma familia, somos hombres honrados. Señor, no somos espías. Sí lo son, insistió José. Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho en nuestra tierra. Versículo 13. Señor, dijeron ellos, en realidad somos 2 en total. Nosotros, sus siervos, somos todos hermanos, hijos de un hombre que vive en la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor quedó con nuestro padre y uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros. Versículo 14. Pero José insistió: como dije, ustedes son espías. Voy a comprobar su historia de la siguiente manera. Juro por la vida del faraón que ustedes nunca serán de Egipto a menos de que su hermano menor venga hasta aquí. Uno de ustedes irá a traer a su hermano, los demás se quedarán aquí en la cárcel. Así sabremos si su historia es cierta o no. Por la vida del faraón, si resulta que ustedes no tienen un hermano menor, entonces confirmaré que son espías. Versículo 17, ya para terminar. Entonces José los metió en la cárcel por 3 días. Al tercer día José les dijo: yo soy un hombre temeroso de Dios. Si hacen lo que les digo, vivirán. Si de verdad son hombres honrados, escojan a uno de sus hermanos para que se quede en la cárcel. Los demás podrán regresar a casa con el grano para sus familias que mueren de hambre. Amén. Mira lo que dice la palabra. Y por eso hice énfasis en esa frase. Los reconoció, pero les habló con dureza. Y después recordó el sueño que habían tenido. ¿El sueño cuál era? Que se iba a inclinar a él, ¿cierto? ¿Sabes? Yo te puedo decir que José tuvo resentimiento. O no tuvo resentimiento. No te lo puedo decir porque pues no lo dice la palabra. Si tuvo o no tuvo, no te lo puedo confirmar. Pero quiero que te imagines en ese momento cómo se sintió José. Quiero que te pongas en el lugar de José. Imagínate un segundo en el lugar de José, de ver a los que te vendieron. Imagínate que estás al frente de un familiar que habló de ti, que despotricó tu nombre o el nombre de tu familia, de tu papá, de tu mamá. Quiero que te imagines en ese momento. ¿Tú qué piensas? ¿Tú cómo reaccionas? ¿Tú qué le dices? Hay gente que voltea los ojos. Quiero que te imagines cómo reaccionarías tú. Mira cómo reaccionó José. Sabes, hay una historia en Facebook. Es muy curioso la historia porque es una mujer. Después que creció, el papá la abandonó de niña. Y después que creció, ella le escribió como por Facebook, algo así. Le escribió para ver cómo estaba, siendo que la abandonó, el papá la abandonó. Y cuando le escribió, el papá vio como que estaba pasando malas situaciones. Y vino y la demandó. ¿Por qué? Porque estaba pasando mala situación y lo había supuestamente abandonado en su vejez. Obviamente nosotros no vamos a reaccionar así. Pero quiero que te imagines cómo actuó José. No lo reconoció. ¿Sabes? Para mí, José actuó como no lo reconocieron al principio, para que no lo reconocieran con razón. O sea, como que te hablo duro para que siquiera ni me mires los ojos, para que no me detalles, para que no me reconozcas, porque un hermano pues no habla así. Y te hablo duro. Y sabes, yo estaba pensando en algo, y para mí José puso una coraza. Y hay muchas personas que ponen una coraza para que no sepan sus sentimientos. Porque si tú lees la palabra dice que él cada que veía a sus hermanos reunidos, iba y lloraba. Entonces habló duro para decir: no me reconozcan, no quiero demostrar mis sentimientos, y pongo una coraza. Muchas personas somos así o son así.
¿Sabes? Muchas personas ya han perdonado a sus familiares. Ya lo han hecho. Pero ponen una coraza para que, lo siento, no me hables. Aunque ya han perdonado a sus familiares, dicen no quiero que me lastimes más. ¿Cuántos de nosotros no lo hemos hecho? No tengo nada contra ti, soy hijo de Dios, no tengo resentimiento, pero por favor, eso es una coraza. Pero sabes, tarde que temprano esa coraza se tiene que quitar. A José tarde que temprano se le quitó. Pero tú y yo como hijo de Dios, se tiene que quitar esa coraza. Amén. Incluso muchas personas, conozco muchas personas donde Dios poco a poco le ha ido quitando esa coraza con sus familiares. Incluso a mí me la quitó. Yo tuve una oportunidad de encontrar un familiar robando. Y yo lo enfrenté. Yo fui quien lo enfrenté. Eso hace rato ya. Imagínate tú ver un familiar tuyo robando y decirle: sé que me robaste. Imagínate ese resentimiento que queda en tu corazón. Ya cuando entra a tu casa, tú escondes las cosas, ¿no? Pero queda algo allí. Yo ya lo perdoné. Hace rato no lo veo, hace como un año no lo veo. Pero ya yo lo perdoné. Yo dije, ¿sabes? Yo lloré en ese momento cuando me enteré de eso. Yo lloré con él. Yo enseguida aquí se va mi corazón. Yo sé que hoy Dios está derrumbando muchas corazones. No solamente a los familiares, también a los amigos. Uno a veces se pelea con los amigos y dice: no me hables, por favor. No me hables porque no quiero que me lastimes. Y sí, es bueno que se caiga la coraza, pero también es decirle: sabes, yo ya te perdoné, soy hijo de Dios, pero amén. Yo sé que hoy se están quitando unas corazas, porque a veces nadie le dice que las tiene. Amén. Entonces, sigamos. Después de que pasa esto, que José dice, los trata con dureza, ¿cierto? Le dice: yo los voy a meter a la cárcel. Entonces ponte el contexto. Si José tiene resentimiento o no tiene resentimiento. Porque primero los trata con dureza, después los mete a la cárcel. Tú que, como digo, yo no puedo afirmar que él tuvo resentimiento, pero los metió a la cárcel. Pero sabes, solamente pasaron 3 días. José tenía el poder para meterlos y no sacarlos jamás. 3 días pasaron. Mira, José sabía que se sentía estar en la cárcel. Para mí José era una bomba de emociones en ese momento. Esos 3 días, no sé qué pasó, no lo dice la palabra, pero esos 3 días algo pasó en José. Porque si tú lees el versículo antes de meterlos a la cárcel y después, Génesis 42, 17 dice: soy un hombre temeroso de Dios. Si hacen lo que les digo, vivirán. Si de verdad son hombres honrados, escojan a uno de sus hermanos para que se quede en la cárcel. Eso fue después de los 3 días. Pero el 16, antes de los 3 días, ¿qué dijo? Uno de ustedes irá a traer. Mira lo que cambió. En ese estruendo, para mí de emociones, le dijo: todos se quedan, uno sale. Pero después de 3 días dijo: no, solo uno se queda y los demás salen. Para que lleven ¿qué? Grano a su familia. Como te digo, yo no sé José qué sintió, pero algo pasó en esos 3 días. De uno, digo, solamente uno va y los demás se quedan. Después cambió. No, ¿sabes qué? Todos se van y solamente uno se queda. Dios trata a personas, ¿sabes? Dios trata a uno
diferente a otro. Y mira cómo entra diciendo el versículo: yo soy un hombre temeroso de Dios. Yo no sé cuántos días vas a pasar, o cuántos días has pasado que Dios te ha tratado para sanar algo familiar en tu corazón. Por lo que veo, José tuvo muchos días, pero estos 3 días fueron fundamentales. Yo te digo los míos, yo creo que fueron como 4 o 5 meses. 4 o 5 meses donde yo iba con mi abuela, me acercaba a mi abuela, la cargaba, la llevaba, la traía. Ahí Dios me empezó a restaurar el corazón. De pronto, José, fueron esos 3 días intensivos donde empezó a cambiar todo. Amén. Pero sabes, listo, lo metió en la cárcel. Pero el plan de José, ¿cuál era? Que trajeran a Benjamín. Ven, trae a Benjamín para yo verlo. Pero Dios tenía un plan más grande. Como dice la palabra, Dios, los planes de Él son más altos, no. Sus caminos son más altos que mis caminos y sus pensamientos son más altos que mis pensamientos, ¿sabes? Aunque el plan de Benjamín, de José, era traer a Benjamín, el de Dios era más grande. Y sabes, yo estaba leyendo mi Biblia de estudio y decía que posiblemente José quiso llamar a Benjamín para probar a sus hermanos. ¿Y cómo así probar a sus hermanos? Claro, yo también me extrañé cómo así que probar a sus hermanos, para ver si le habían hecho algo también a ese hermano menor, para ver si habían cambiado. Porque Jacob tenía 2 hijos amados, José y Benjamín. Entonces cuando le dice: traigan a Benjamín, tráiganlo a mi vista, quiero verlo, dice la palabra, mi Biblia de estudio dice que de pronto era para probarlo. ¿Será que le hicieron algo? ¿Será que está bien? ¿Será que mis hermanos cambiaron? Así dice la Biblia de estudio. ¿Será que cambiaron sus hermanos? Yo te digo hoy, y eso sí te lo puedo confirmar, sus hermanos sí cambiaron. Mira, cuando tú le dejas las cosas a Dios, cuando tú no fuerzas las cosas, cuando tú, Señor, restaura a mi familia, Padre, restaura a mis tíos, a mis tías, a mis abuelos, Dios actúa. Primera razón, porque a Benjamín no le pasó nada. Segunda razón, cuando estaban en la cárcel, Génesis 42, 21 dice: y hablando entre ellos dijeron: es obvio que estamos pagando por lo que hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por ahora tenemos este problema. ¿Qué es eso? Es reconocer que hicieron algo malo. Cuando tú reconoces que hiciste algo malo, tú empiezas a cambiar. ¿Sabes qué es lo primero que le dicen a los alcohólicos anónimos? A las personas que tienen alcoholismo: reconozca que está mal, reconozca que necesita ayuda. Estoy hablando con alguien en la empresa en estos días, hace como 2 semanas, que es amigo mío, y él decía: Samuel, yo creo que tenía problemas de alcoholismo. ¿Por qué? Yo bebía todos los días. No bebía en cantidad, pero sí me tomaba una copa, 2, 3 copas de whisky. Pero sabes, una persona que fue alcohólica me dijo: reconoce que estás mal, si no, nunca vas a salir de eso. Y él me dijo: Samuel, ya llevo 2 meses que no sé qué es alcohol. Pero me decía: lo primero que uno tiene que hacer es reconocer que está mal. Y cuando los hermanos dijeron esto, ellos estaban reconociendo que se habían equivocado. 2 razones por las cuales los hermanos cambiaron. Y la tercera razón es que la persona de la idea de vender a José estaba defendiendo a Benjamín. Judá, Génesis 37, 26 dice: Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir su crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Judá fue de la idea de vender a José. Pero en Génesis 44, 33, cuando pasa la historia, cuando va Benjamín, cuando cenan y comen, ¿cierto?
José, casi que de maldad, le mete una copa en sus sacos y lo inculpa para que se devuelvan. ¿Y sabes quién defendía a Benjamín diciéndole: encadéname a mí, deja ir al niño? Judá. Por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. Pues ¿cómo podré regresar y ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre. ¿Sabes? Cuando una persona cambia de pensamiento, defienda a otra. Ese mismo hermano que dijo vendámoslo, después estaba: no, encadéname a mí. ¿Sabes? Empecé diciéndote: déjale la restauración a Dios. ¿Cuántos años pasaron? No sé. Pero mira el cambio que tuvieron los hermanos de José, que él lo vio. Después de este versículo, ya José y le dice: yo soy José, y empiezan a llorar y bueno. Pero déjale la restauración de tu familia y de la mía a Dios. No la fuerces. Hay personas que quieren ser mediadoras. Pero mira, pero habla, pero mira, eso es terrible. Porque lo humano nunca va a poder más que Dios. Las oraciones que estamos haciendo, las oraciones que tú haces en tu casa diciendo: Señor, restaura, mira que hay problemas, mira que esto, mira que mi tía ora en contra, mira que mi tío, mira que mi abuelo. Señor, dile: Señor, gracias, Padre, que seas tú metiendo tu mano, Señor, y Dios restaurará tu familia. Amén. Entonces mira lo bonito que es Dios, porque en ese momento que José se encuentra con sus hermanos y todo, dice la palabra, voy a retroceder un poquito, dice la palabra que él recordó su sueño. Imagínense cuando Dios les promete algo y están viviendo lo que los promete. Bonito, ¿cierto? Entonces imagínate, José: Señor, estoy viviendo el sueño que tú me mostraste cuando esas personas se inclinaban ante mí, lo estoy viviendo. Pero yo me imagino a José diciendo: ¿a qué costo? Pero ¿a qué costo estoy viviendo? Yo no sé si Dios, o si tú demoraste en cumplir una palabra que Dios te dio. Pero a veces uno dice: uy, qué costo. Hace 2 meses Dios cumplió una palabra. Bueno, aprovecho a dar el testimonio. Y es que la última vez que la pastora vino, me dio una palabra, ¿cierto? Una palabra, muy bonita la palabra. Me dijo: Samuel, cuando sustentes la tesis, te van a hacer una propuesta. Claro, entonces estaba en un momento difícil digamos, de ese proceso de la tesis, lo que saben, muy duro. Cuando yo escuché esa palabra, yo dije: uy, Señor, yo sé que voy a sustentar como sea. Y yo agarré la palabra, me preparé, expuse, hubo una pequeña traba, la pasé, sustenté, y yo la expectativa de la palabra. Claro, sustento, veo los 4, preciso, veo 4 profesores en la sala. Bueno, Señor, ¿cuál es la palabra? Dios, que se cumpla la palabra. Y se cumplió la palabra, se cumplió, me hicieron la propuesta. Samuel, si quieres, publiquemos en una revista junto con otros profesores. Y yo: sí. Yo amé, Señor, pero digo: oye, no, Señor, gracias. Pero a lo que voy es que Dios cumple las palabras, ¿cierto? Y José se estaba cumpliendo ahí. Recordó que eso iba a pasar. Pero sabes, tú tienes 2 formas de ver las cosas. Tienes 2 formas de ver. Listo, son tus familiares, pero también son los que te vendieron. ¿A qué costo fue la palabra? La forma en cómo tú miras las cosas depende del enfoque que le quieras dar. ¿Qué prefieres ver tú? ¿Tus familiares o los que te vendieron? Porque son los mismos.
los mismos nombres, las mismas personas. ¿Cómo los estás viendo tú? Sabes, en una ocasión de mi vida, cuando estaba en restauración, en ese momento, antes de pandemia, después de pandemia, también Dios me estaba restaurando con mis amigos. Yo me estaba restaurando personas que me dejaron de hablar. Imagínate tú hablar con una persona todos los días de tu vida, amigos, de un día para otro no te hablan más. Mi corazón se llenó de resentimiento. Resentimiento, pero ¿por qué me dejaron de hablar? Y nadie me hablaba durante 3 semanas, nadie me habló. Pero por el otro lado, estaba creciendo. Y entendí que el hecho de dejar de hablar con esas personas me iba a hacer crecer en Dios. Cuando lo entendí fue duro, pero perdoné. Y hoy que los veo, yo no los veo como esos enemigos que los veía en un momento, como esas personas que me dejaron de hablar. Hoy los veo como mis amigos. ¿Se imagina a José cumpliendo la promesa, cumpliendo la palabra ahí? ¿Cómo los ves tú? Hay familiares que te hicieron daño, ¿cierto? O que te han hecho, o te harán daño. Pero es tu decisión decir, ¿son mis enemigos o son las personas que me ayudan a cumplir el propósito y a formarme? Porque a veces todo lo que pasa en nuestra vida es por formación. Generalmente es por formación. Pero la forma en como yo los veo influye. La pregunta es, ¿cómo los estás viendo hoy? Esos familiares que de pronto te han hecho daño. Pero es duro, ¿cierto? Es duro entender o comprender que alguien que me hace daño de pronto me está formando. No digo que todos, pero algunos de pronto me están formando. Es difícil entenderlo. Yo no sé qué pasó por la mente de José, pero sí te digo algo, que por eso que pasaron, por eso que ellos hicieron, es que él estaba donde estaba. Las situaciones que tú pasas en la vida, con amigos, con personas, es lo que hoy te define. Las experiencias que tú tienes, la autoridad para hablar de restauración familiar, de testimonios, es por lo que tú pasas en la vida. Incluso yo empecé a pensar, obviamente pues no puedo decirlo con claridad, pero empecé a pensar cuando José llegó a ese punto, a ese puesto. Yo no sé si José pensó, ya estoy en una posición alta, ¿cierto? Soy el segundo en Egipto. Él no solo le vendió a los israelitas, a los hebreos en ese momento. Él no solo le vendió a ellos, sino a muchas personas. Y todos se inclinaban ante él. Posiblemente. Entonces, yo no sé si él en algún momento estaba esperando eso. Yo me puse a pensar, ¿será que José estaba esperando de que alguien de sus hermanos viniera y se inclinaba? O sea, que se cumpliera la palabra. ¿Será que sí? No sabe, ¿cierto? Uno no sabe. Pero fíjate cómo son las cosas, y esto sí nos pasa a nosotros, y es cuando tenemos problemas con personas y hay una reunión familiar, uno piensa, uy, me voy a encontrar a esa persona. Eso sí pasa. Yo no sé si José pensaba, me voy a encontrar a esa persona, pero nos pasa a nosotros, me voy a encontrar a esta persona. La pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Vas a perdonar? ¿Le vas a decir, Señor, por favor, aquí estoy, perdóname? ¿O ya no tengo resentimientos contigo? ¿O vas a poner una coraza? No me hables, por favor. ¿O le vas a hablar de Dios o no le vas a hablar? Eso pasa. Y eso hace parte de la restauración. Poder encontrarte con la persona. Aquí hay una persona que, bueno, es una historia muy, muy jocosa. Voy a contarla un poco. Y es que en el libro de la pastora, ¿cierto? En el libro de la pastora, en el primer libro, Una relación con propósito, hay un taller.
para ver si la persona pues ya perdonó, ya soltó. Es de soltar. Exacto, soltar. Y ella pues terminó el taller. Es una mujer, terminó su taller. Bueno, soltó. Y ella dice, bueno, yo creo que solté. Me dijo a mí, yo creo que solté cuando terminó el taller. Era sobre un exnovio. Y mira, no pasó ni una semana y se encontró al exnovio. Y tan grande Bogotá. Se encontró al exnovio. Y ella dijo, claro, eso es una restauración profética, ¿ven? Se encontró al exnovio y dijo, ya solté. Sabes, tarde que temprano tú te vas a encontrar con familiares que de pronto no te llevas bien. Pues son tus familiares. O amigos. Pero en ti está la decisión de perdonar y de restaurar. De pronto Él no se acerca. De pronto Él. Pero hay que dar el primer paso. Amén. Hay que dar el primer paso como hijos de Dios. Y algo que me llamó mucho la atención de José. Y a muchos les sucede, y de pronto a mí me sucedió en algún momento. Y es que hay llantos ocultos. Les duele, les calcome que un familiar esté peleado con uno, pero no se lo expresan, sino que empiezan a llorar aparte. Y lloran y lloran. Aquí hay muchas personas donde Dios le ha dicho por medio de una palabra que lloran oculto. Pero sabes, no hay necesidad de llorar oculto, porque Dios siempre te está viendo. Hay un hombro que nunca falta, que es el hombro de Dios. Ese hombro siempre va a estar ahí cuando quieras llorar. Porque uno dice, no, llorar frente a la persona, llorar con él, restaurarme. Bueno, sí es más difícil. Pero hay personas que palabras sacan palabras y llora la persona. Yo muchas veces lloré cuando peleaba con mi hermano. Mi hermano sabe. Muchas veces lloré y lloraba y lloraba. Porque palabras sacan palabras, ¿sabes? Nos decíamos, tú no eres hermano mío, tú tampoco eres el mío. Tú tampoco eres el mío. Pero yo lloraba y lloraba porque duele. No hay nada peor que uno ver que su propio hermano te diga así. Claro, en ese momento estábamos peleados, pero hoy nos amamos, llevamos sus hijas. Pero yo no entendía esto y por eso te lo digo, el hombro de Dios siempre va a estar ahí para llorar. Amén. Pero alguien tiene que dar el primer paso. Alguien tiene que romper. Mi familia conmigo se restauró porque mi hermano dio el primer paso. Y yo dijo, Samuel, te perdono, perdóname. Que te perdono, perdóname. Perdóname, Samuel. Y ahí hubo restauración. Amén. Pero alguien dio el primer paso en mi familia. Y así como alguien dio el primer paso en mi familia, José también dio el primer paso. Porque José armaba planes para que se quedara. Armaba planes, quédate. Le coloco la copa a Benjamín para que se devuelvan. Dile que venga. ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está? Hasta que ya Judá lo hizo romper en llanto. Amén. Incluso fue tanto así que José lo sentó alrededor en orden. Génesis 43:33 dice: José indicó a cada uno de sus hermanos dónde sentarse, y para sorpresa de ellos los sentó según sus edades, desde el mayor hasta el menor. También llenó sus platos con comida de su propia mesa y le dio a Benjamín 5 veces más que a ellos. ¿Cómo amaba José a Benjamín? Entonces festejaron y vivieron libremente con José. Pero hay algo que me llama mucho la atención y es la unidad. Porque
Porque a pesar de que estaban separados, José los logró juntar, ¿cierto? Pero José entendió que tenían que estar unidos. Porque ¿qué era lo más fácil? Lo más fácil era venderle grano, no decirle nada, y cuando se le acababa, dice la palabra que de los 7 años de sequía iban 2 apenas, o sea que faltaban 5 años. Lo más fácil era: te vendo grano, cuando se te acabe regresa, porque sé que hay 5 años que faltan todavía. Pero José dijo no. José dijo, les reveló: yo soy José. Yo soy José. Vengan, quédense. Génesis 45:9 dice: ahora apresúrense, regresen a donde está mi padre y díganle: tu hijo José dice, Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto, así que ven a verme de inmediato. Podrás vivir en la región de Gosén, donde estarás cerca de mí, junto con tus hijos, tus nietos, tus rebaños. José escogió la unidad. José no escogió el ir y venir cada tanto que se acababan los granos. Yo le hice una pregunta, y es: imagínense donde José no hubiese perdonado, ¿cómo hubiese pasado la historia? Pero miren que José no solo perdonó, sino que también dijo: vengan, los quiero tener unidos a mí. Este mes es de restauración y unidad familiar. Si una persona, si un familiar viene a ti, sabes, no lo rechaces. Esa es la invitación de hoy al final. No rechaces un familiar. No digas: ¿sabes qué? Me hiciste mucho daño y pago mal por mal. No. La gracia de Dios se debe reflejar también contigo y de alguna u otra forma mostrarle gracias a esa persona, aun cuando te lastimó. José hizo la mejor opción y se le fue revelado por qué razón estaba en Egipto. En un versículo dice: no fueron ustedes los que me trajeron aquí, fue Dios quien me trajo. Entonces, miren lo difícil que es tener ese nivel de madurez, que si saben que los lastiman, no fuiste tú quien me lastimó, fue Dios formando mi carácter y mi vida. Amén.